bienvenidos a Entre Líneas, un programa producido por HBO Noticias y Aleteia, editorial independiente. El día de hoy tenemos a un periodista que dirige la columna Palabras Curtidas, además es poeta, es crítico literario, catedrático en la Universidad Nacional de San Agustín y ha tenido bastante trabajo y tal vez es uno de los poetas y críticos más importantes de la región sur del Perú, sino del país. Bien, estamos con José Gabriel Valdivia, que nos acompaña esta vez, que es una deuda pendiente, que a la vez es un gran amigo. Bienvenido, José Gabriel, Entre Líneas. Y vamos a hablar un poco acerca de poesía. ¿Cómo ves la poesía ahora, a este final de siglo, o a casi llegar a al bicentenario, ¿no? Bueno, un saludo a tu audiencia, ¿no? Aunque ya sería pues este programa a la audiencia virtual que tiene Entre Líneas y dentro de este espacio que es HBA Noticias, ¿no? Creo que la poesía durante el siglo XX y lo que va de estas 2 décadas del siglo XXI ha trazado un recorrido que más o menos ya se puede, ¿no?, estudiar y se puede también organizar y también periodizar, ¿no? Insisto y creo que tengo cada vez más claro que dentro del proceso de la poesía del siglo XX hay 3 momentos importantes, ¿no?, unos más que otros, ¿no?, y salvando también algunos espacios y tiempos y poetas que pudieran, ¿no?, transitar en estos 3 momentos que más o menos se puede establecer. Los 20, ¿no?, con la vanguardia del indigenismo, los 50, ¿no?, con estos poetas que se llamaron la nueva poesía, y luego los 80, ¿no?, que más o menos por la cantidad y la calidad de los miembros de esta generación, creo que ya han consolidado uno de los momentos importantes de este proceso de la poesía en Arequipa. En cuanto a los últimos, creo que Arequipa ya ha sufrido un proceso importante de desarrollo como ciudad, ¿no?, lo que se ha denominado post-2000, por ejemplo. Creo que Arequipa ya es ciudad desde los 80, tenía un atisbo de ciudad, pero creo que en el siglo XXI sí pues se consolida como ciudad, o sea, dentro de de lo que podríamos hablar de sujetos urbanos, ¿no? Y ese sujeto urbano también obedece a los procesos migratorios que en todas partes del país tenemos que observar y cómo se da este nuevo diálogo, ¿no?, en las configuraciones culturales y también artísticas, y en el caso de Arequipa, del 2010 en adelante, perdón, o sea, sí veo quizás a una nueva generación, ¿no? Me pongo a pensar en poetas como Augusto Carrasco, ¿no?, pongo a pensar en Crey Vargas, me pongo a pensar en el poeta de Chimbote, ¿no?, que tiene como un seudónimo, que es Esteban Couto. Es un caso, bueno, que él asume el seudónimo, ¿no?, siendo el Cristian Mada. Ahora, en cuanto, bueno, habría que hacer una larga, ¿no?, reflexión sobre el proceso, los contenidos, las formas, ¿no?, y cómo se va consolidando una tradición, ¿no? Yo insisto, y solo falta sustentarla con estudios, que una de las tradiciones poéticas más importantes del Perú es la tradición poética del sur, ¿no?, donde Puno y Arequipa se disputan, ¿no?, ese espacio para competir con las poéticas limeñas, entre comillas, ¿no? Ahora, en torno a estas poéticas que comentas, José Gabriel, tú acabas de, bueno, trabajaste un texto durante muchos años que es el Vía Crisis. Este poemario, ¿qué tiene que ver dentro de todo este proceso del cual comentas, que es tuyo? Bueno, en lo personal creo que yo termino una forma de escritura con un texto que también es inédito, que es nonato, ¿no?, una forma de concebir la poesía, y creo que Vía Crisis es una audacia ya de un poeta bastante mayor, ¿no?, que quiere replantear un poco el discurso poético peruano, ingresar con varios elementos de la realidad social, cultural, histórica, política,
¿no? Y sobre todo tratar de establecer un discurso que la poesía tiene que ser amigable con los otros espacios, las otras praxis de la sociedad, ¿no? Si bien es cierto, el trabajo del poeta es el lenguaje, ¿no? Esto no lo inhibe, por ejemplo, a desprenderse o a dejar de lado las realidades que sustentan al hombre que escribe, ¿no? El hombre que escribe no es ni distinto al hombre que vive, ¿no? Entonces yo entiendo que ese poemario es una larga reflexión fundamentalmente inspirado en la violencia política, y creo que llamar la atención sobre ese hecho lo ha hecho la novela, lo ha hecho el cuento, pero creo que la poesía no lo ha hecho dentro de sus fueros, ¿no? Como es su aventura del lenguaje. Nos vamos a hacer un salto olímpico de la poesía a la realidad. Dos cosas. La primera, estamos a 6 meses de la toma de poder de los funcionarios públicos, tanto el presidente regional como el alcalde provincial. ¿Cómo se ve la cultura desde tu perspectiva y el trabajo que ellos están desarrollando, ¿no? Mira, creo que este gobierno regional, en lo personal, yo lo tomé con muchas expectativas, ¿no? Entiendo que es expresión del nuevo sujeto que habita la ciudad, ¿no? Es expresión también de otras aspiraciones de esos nuevos sujetos que habitan la ciudad. Y creo, ¿no? Y sí, cada vez más convencido y epistémicamente convencido de que el tránsito de nuestra sociedad peruana obedeció a categorizaciones como la de rama de transculturación, ¿no? El sujeto transculturado, luego el de Cornejo, el sujeto heterogéneo, combinado luego posteriormente con el sujeto migrante. Pero creo que este sujeto migrante, y esto va a responder también a la nueva propuesta de la currícula nacional que se llama ya el área de arte y cultura, donde está incluida la literatura, ¿no? O sea, ya la literatura como parte de un área que se llama arte y cultura en el sistema educativo. Entonces, viendo así, yo considero que las políticas de los gobiernos regionales, de las municipalidades, que tienen sugerencias de promoción, desarrollo social y cultural, creo que deben empezar a organizar los estados, el Estado ya a partir del Ministerio de Cultura, que es jovencísimo todavía desde el 2011, ¿no? Y trazar una política intercultural. Yo estoy cada vez convencido que los sujetos urbanos somos interculturales, ya no somos transculturales, ¿no? Los sujetos urbanos, o sea, la migración permite que la heterogeneidad busque un horizonte para utilizar, no vamos a ser, digamos, desbalanceados o desequilibrados siempre, ¿no? Siempre vamos a tender a estabilizar en algún momento. Ahora, ¿cuándo se estabilizará? No sé, pero sí, somos un país diverso, somos un país heterogéneo, parece una metáfora, somos un país de todas las sangres, pero he releído a Arguedas últimamente con mucha intensidad, y Arguedas lo dice, ahí está el principio de la interculturalidad. Sí, me tengo que reconocer como lo propio, pero no puedo ignorar al otro. Y debo coger los elementos que me van a servir para hacer de ese Perú un Perú magnífico. Cultura se está integrando ahora, según esta nueva currícula, a lo que es arte y cultura. Y hoy por hoy estamos a muy poquísimos años de llegar a nuestro bicentenario y están estallando conflictos sociales, como el caso Tía María, las Bambas en el sur, que son reclamos que son de muchos pueblos originarios. ¿Cómo interviene en este sentido la literatura para tratar de resolverlos o atizarlos? Mira, me coges en este instante fresco de mi relectura de Arguedas, ¿no? Esta relectura parte de... ¿Por qué a ese discurso que cuando recibe el premio Garcilaso, Inca Garcilaso, Arguedas lo titula No soy un aculturado? Estoy hablando de hace 1968, ¿no? O sea, hace aproximadamente casi 50 años, medio siglo atrás, ¿no? Claro, decir aculturado, decir acholado, tenía muchos prejuicios en el momento, y habla de los cercos, él habla de los muros, ¿no? Y creo que las urbes permiten ser sociedades más abiertas, ¿no? Y quizás en un esquema
Arguediano, a pesar de que él dice, soy un quechua moderno. Ojo con esas palabritas, cómo él entiende el quechua moderno. ¿Ya? Y al entender ese quechua moderno, o sea, implica que tú estás dialogando con Occidente, estás interculturalizándote con Occidente, pero también desde un reconocimiento de lo propio. Los conflictos sociales, desde siempre, y creo yo desde lo que he vivido, vivimos cerca con el Valle de Tambo, o sea, no podemos ser ciegos a lo propio, ¿no? O sea, la minería tiene que traer los elementos modernos más sofisticados, respetar el saber ecológico, respetar todo lo que la propia civilización occidental tiene a la mano. Y entonces no podemos seguir, o sea, explotando el mineral con hecatombes explosivas, ¿no? No podemos, o sea, la contaminación auditiva, o sea, todo lo que yo he visto, eso cuando se hizo el puerto en la época de Fujimori, ese muelle que se hizo en Tacna, cómo morían de infarto las aves, ¿no? Cómo todo las rocas que iban a poner para hacer un rompeolas, o sea, habían causado una catástrofe. Entonces, ojo, esta minería no solamente tiene que ser responsable, tiene que ser más allá de lo moderno, súper tecnologizada y no ser rapaz. José Gabriel, se nos ha acabado el tiempo. Solo te voy a pedir una última cosa. Nosotros siempre pedimos a nuestros invitados que recomienden un libro a aquellas personas que quieren acercarse a la poesía, a la literatura. ¿Qué libro recomendarías tú? Yo voy a hablar de 3 libros que estoy ahorita, ¿no?, más o menos trabajando. ¿Por qué? Porque mi oficio es, o sea, de ser crítico, también ¿no? He estado releyendo El Hablador, o sea, para ver estas cuestiones de la interculturalidad. Porque Mario Vargas Llosa, en los años 80 le dijeron que esta novela El Hablador era una novela etnológica, ¿no? Y lo etnológico, la interculturalidad, aparece en los años 80. Claro, como nosotros acá estábamos trabajando la transculturación y la heterogeneidad, creímos que lo intercultural no funcionaba así, no funcionaba para esas sociedades peruanas. Entonces creo que El Hablador, a propósito del homenaje a la FIT que le hacen a Vargas Llosa, recomendé, pero esta perspectiva de la interculturalidad, ¿no? Creo también que estoy leyendo El espía del Inca, ¿no?, que ha ganado el Premio Nobel de Comercio, que ha sido un dramaturgo, ¿no?, de mi época, ¿no? Yo lo conocí en Lima, Duguet, creo que es su apellido, ¿no? Y creo yo que, bueno, acabo de leer el libro de poesía de José Antonio Mazzotti, El zorro y la luna. Gracias por estar con nosotros y esperamos volvernos a ver en otra entrevista. Bienvenidos a la sección de reseñas y recomendaciones. El libro que hemos elegido para esta semana es un libro por una editorial muy conocida, que es Polifonía. El libro titula El mundo invisible y está escrito e ilustrado por Fito Espinosa. Un libro bastante interesante porque nos sitúa con una niña que al demorarse en su bañera, viene su mamá y ve sobre ella algo extraño. Conforme va avanzando ve que hay cosas que están por encima de lo que ella usualmente ve. Ve un niño con estrella, ve cosas invisibles. Y luego conoce a una persona que le dice que sí, efectivamente está viendo cosas invisibles y lo que ella está viendo es el mundo invisible. Es esta capacidad que tienen los niños de ver cosas que a veces nosotros no podemos ver simplemente, de percibir con el corazón lo que no se ve con los ojos, tal como le dice el Principito. Yo los invito a que revisen este libro y disfrutemos de este mundo invisible que está no solo en este libro, sino en nuestra vida misma. Y no nos olvidemos, amigos, que leer nos hace libres.